Bienvenida seas a Saludablemente Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Saludablemente. Les saluda Marina Vanegas y para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Antes de empezar este tema, este nuevo episodio, quiero agradecer a esas personas, a esos amigos que han estado conmigo, con mi familia en estos momentos difíciles. Para algunas personas que no saben, el 11 de febrero falleció mi madre y hemos recibido cantidad de mensajes llenos de aliento que de verdad que nos han confortado nuestras vidas y también otras personas también estuvieron con nosotros en el funeral. De verdad que se los agradezco mucho. Qué bueno contar con personas, ¿verdad? Que nos quieren. Y estos momentos es donde más se mira, ¿verdad? Esos buenos amigos con quien están en las buenas y no tan buenas. Y por eso quería hacer público mi agradecimiento a todas esas personas. Mi familia y yo estamos muy agradecidas con cada uno de ustedes. Y antes de presentar a mi invitada especial esta noche, quiero decirles que nada es casualidad en esta vida. Este programa no surgió por lo que les conté hace un momento, sino que esto estaba programado desde enero. Ella, eh, la contacté, ella es mi psicoterapeuta también, me ha ayudado con mis problemas a veces de ansiedad y ella ha estado conmigo ayudándome y le pedí el favor de que si podía ayudar con un episodio y ella gentilmente aceptó y le di dos opciones de tema y ella aceptó que el tema sería el duelo en tu vida. Y creo que Dios lo hace todo perfecto. Quería que hoy habláramos de eso. Tal vez no para aquellas personas, ¿verdad? Que hemos sufrido la pérdida de un ser querido, que nos pueda ayudar cómo sobrellevar este duelo que es tan duro, ¿verdad? Podemos a veces, eh, se nos ha se nos han ido personas que amamos, como puede ser la pareja, los padres, un hijo, y a veces esos periodos de tristeza son muy prolongados y puede surgir hasta una depresión y ahí viene un estado también patológico, ¿verdad? Y hoy nuestra querida invitada especial, ella es psicóloga, ella es psicoterapeuta y también es tanatóloga, que ella es especialista en duelos. Ella nos va a ayudar a todas esas preguntas que tengamos también, ¿verdad? Nos va a ayudar a cómo sobrellevar estos momentos que son tan duros para no caer en una depresión prolongada. Así que le doy bienvenida a Erika Revuelta, que ella está desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Ella es mexicana y le doy la bienvenida. Hola. Bienvenida, Erika. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias. Muchas gracias, Marina. Estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo este tema y con todas las personas que se unan. Muchas gracias. Y bueno, hoy, como habíamos dicho, ¿verdad? El tema se llama el duelo en tu vida y quería hacerte unas preguntas, ¿verdad? Primero, para empezar, ¿qué es lo que significa tener esa pérdida para las personas en su vida? ¿Qué significa eso, esa pérdida? Claro, al hablar de duelo, estamos hablando de pérdida. ¿Y qué significa? Normalmente significa que las personas identifican el duelo con pérdidas y esta pérdida se relaciona con ausencia, o sea, ausencia de los seres queridos y ausencia también no solamente de seres queridos llamados, sino también de cosas, ¿no? O que hemos de cosas. Y para esto tengo que hablar de que hay muchos tipos de pérdidas significativas. Cuando hablamos de duelo, las personas piensan que solamente es
es cuando fallece una persona. Ajá. Y sí, obviamente esa es una gran pérdida y muy significativa. Y también desde la parte de la tanatología también hay muchísimas pérdidas más que entran dentro del duelo. Por ejemplo, bueno, pues tenemos el fallecimiento, ¿no?, de seres queridos, y no solamente de personas, porque también está el fallecimiento, por ejemplo, de mascotas, de animales que son como parte de nuestra familia, ¿no? También tenemos otro tipo de pérdidas como los robos, por ejemplo, cuando hay robos a casas habitacionales, cuando hay robos a coches, cuando hay robos de personas, en este caso secuestros, sí, es otro tipo de pérdida. Tenemos otro tipo de pérdida como las enfermedades, sí, cuando se diagnostican enfermedades no esperadas, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, el cáncer, el SIDA, cualquier tipo de enfermedad no esperada entra ahí. Y no estamos hablando como de una gripa que pasa, ¿no? Que pasa, sino enfermedades que sabemos que nos van a cambiar nuestra forma de vida. También tenemos cuando, por ejemplo, hay alguna cirugía, es otra pérdida, o como una amputación del cuerpo, por ejemplo. Hay personas que son diabéticas y desgraciadamente les tienen que amputar, por ejemplo, un pie, una pierna. Entonces es otro tipo de pérdida. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que yo me puse muy triste porque me tuvieron que sacar un diente. Perdí un diente y yo me puse a llorar y una persona me preguntó, ¿pero por qué lloras? Si es un diente. Le digo, sí, pero ese diente es parte de mí, ¿no? Entonces, a veces no tiene que ser, por ejemplo, un brazo, una pierna, sino un diente, ya es una pérdida, ¿sí? Bueno, disminución de las capacidades físicas y mentales también es otro tipo de pérdida. Por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, que se van perdiendo las capacidades mentales, se olvidan las cosas, o se sufrió un accidente. También tenemos pérdidas del patrimonio. Por ejemplo, cuando alguien esperaba un testamento, o sea, que lo pusieron en un testamento y no lo pusieron, entonces, y esperaba que sí, ¿no? Que ese también es una pérdida. También tenemos situaciones de pérdida cuando se dan accidentes o cuando se dan dificultades, o sea, cosas muy difíciles como los incendios. Por ejemplo, también tenemos los desastres naturales, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, huracanes, cuando hay temblores, ese es otro tipo de pérdida. Tenemos también las pérdidas de origen laboral, ¿sí? Por ejemplo, cuando pierdes un proyecto que lo esperabas y pues no se dio, cuando estás esperando un ascenso en el trabajo y tampoco se da, cuando pierdes tu trabajo, es otra pérdida. Las relaciones, por supuesto, porque las relaciones, cuando se pierde una pareja, cuando se termina una relación en el noviazgo, un divorcio, una amistad, todo eso son pérdidas. También tenemos, por ejemplo, las personas que hacen una audición o un examen para entrar a la prepa, a la universidad o a cualquier otra profesión y no pasan ese examen, no pasan esa audición, también es una pérdida. Entonces, como podemos escuchar, pérdida no solo es cuando fallecen nuestros seres queridos, sino todo lo que todo lo que les acabo de mencionar son pérdidas. Y si se dan cuenta, pues estas pérdidas son parte de la vida. O sea, absolutamente todas las pérdidas que les estoy diciendo tienen que ver con el proceso de los seres humanos, ¿no? Entonces, pérdida y duelo es lo mismo o no? ¿Qué es el duelo?
No, no es lo mismo. O sea, digamos que van de la mano en el sentido de que el duelo existe cuando hay una pérdida. O sea, entonces ahí pues van de la mano, porque existe cuando el duelo va a aparecer cuando hay alguna de estas pérdidas de las que acabo de mencionar. Entonces, el duelo es un proceso, yo creo que ya lo han escuchado mucho, ¿no? Que el duelo es un proceso, significa que hay que elaborar esa pérdida. O sea, el duelo es el proceso de la elaboración de la pérdida. Ajá. Y elaborarlo, o sea, ¿qué significa elaborar este duelo? Contactar con el vacío de lo que ya no está. Eso significa. Ajá, el duelo. Que es un proceso de contactar con ese vacío de lo que ya no está más. O sea, si falleció una persona amada, va a dejar un vacío. Ok, si se robaron un coche, por ejemplo, también va a dejar un vacío, ¿no? Porque a lo mejor esa persona que le robaron ese coche tardó muchos años en ahorrar para ese coche, ¿sí? Entonces, se queda un vacío. ¿Dónde se queda ese vacío? Pues en el alma, en el corazón. Por eso duele mucho. Porque no es cualquier vacío, ¿no? Es un vacío muy significativo, claro. Y no se puede llenar tampoco fácilmente, ni nadie. Siempre va a quedar ese así entre nosotros. Sí. O sea, es aprender a vivir con ese vacío. Y estamos hablando de toda una vida, ¿no? ¿Cómo aprendo a vivir con ese vacío en mi corazón de esa persona que ya no está más físicamente o de todo lo que mencioné anteriormente ya no va a estar? Entonces, el duelo por eso es un proceso, porque vas a aprender a contactar con ese vacío en tu corazón que se quedó. Vas a aprender a verlo diferente. Sí, acá dice Tere Gabe, nos está escuchando, dice que también cuando te excluyen de algún grupo de amigas, te eliminan de pertenecer al grupo, que una de ellas ya no te quiere en ese grupo. También es una pérdida y es dolorosa. Por supuesto, porque hace rato estábamos hablando de que una pérdida es pérdida de amistades. Y si tú considerabas a ese grupo de amigos como, pues te considerabas como parte de, que pertenecías a ese grupo y de repente te excluyen, claro que es una pérdida, por supuesto que es una pérdida. Sí. Okay. Y ya hablas de esas pérdidas, pero hay diferentes tipos de pérdida. En el caso o solo, ya hablamos que son diferentes, ¿verdad? Pero en el duelo, solo para cuando alguien muere, ¿hay algún tipo diferente? Bueno, ya hablamos de los tipos de pérdidas, que fue lo del inicio. Y más bien ahora sí hay diferentes tipos de duelo. Sí, aquí quiero hacer algo muy importante, hacer una diferenciación entre el cambio y los duelos, antes de hablar de los tipos de duelo. Por ejemplo, nosotros, pues desde preescolar nos enseñaron que hay un ciclo de la vida, ¿no? Que naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Bueno, quien decida de reproducirse, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay un ciclo de la vida para todos los seres vivos, o sea, los seres humanos, las plantas, los animales. Y entonces en ese ciclo de la vida dice, o sea, el ciclo de la vida dice que pues vamos a morir. Ajá. Y, o sea que la muerte es inevitable, ¿no? O el fin del ciclo de la vida de esa persona es inevitable, ¿sí? Entonces,
ese es por una parte, y por otra parte tenemos lo que es los cambios naturales de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando nacemos, somos bebés, luego vamos creciendo, somos infantes, adolescentes, y luego nos convertimos en adultos. En esa línea de la vida de la que estoy hablando, hay cambios, siempre va a haber cambios. Ajá. Desde que el bebé le salen sus dientes, luego empieza a gatear, a caminar, pues hay un cambio en esa parte. Después viene, pasa de bebé hacia niño, luego de niño a adolescente, y todo eso significan cambios, adultez y luego vejez, ¿sí? Entonces, esos cambios también, en esos cambios también hay duelos, ¿sí? Por ejemplo, también está cuando hay vejez, por ejemplo, en la adolescencia, vámonos hacia la adolescencia, donde los chicos empiezan a tener cambios en su cuerpo, ¿sí? Y son totalmente naturales. Ese es un duelo, ajá. Y es natural, es parte de la vida. Esos cambios son parte de la vida, son acontecimientos que se van a dar y aprendemos a aceptarlos. Después se viene la parte de cuando vamos creciendo, nos convertimos de adolescentes a adultos, ¿no? Ahora hay que aprender nuevas cosas, ¿sí? Hay que independizarnos, y bueno, ese es otro cambio. Luego la vejez, ¿no? Pues ya va envejeciendo nuestro cuerpo. Ese es otro cambio que también es un duelo, o sea, ahí también se da un duelo, pero si se fijan, estoy hablando de duelos totalmente naturales. Luego el nido vacío, cuando los padres se quedan solos, por trabajo, porque ya se casaron, ese es otro cambio y otro duelo que se da. Y eso es parte de la vida. Ajá. ¿Y qué pasa con el duelo? El duelo, como les decía hace rato, se queda un vacío en el corazón de ese ser querido, de ese ser amado, o de eso que perdiste, llámese trabajo, amistad, te robaron. Ajá. Entonces es un proceso. Y el duelo es una experiencia psicológica, o sea, la pérdida, la mente, el cerebro lo registra como una experiencia psicológica. Y el duelo es gradual o lento, ¿sí? Y fíjense que todo cambio lleva implícito una pérdida, y toda pérdida surge de un cambio, o sea, que también están relacionados. Y dentro de los tipos de duelos tenemos, por ejemplo, duelo anticipado. Por ejemplo, a alguien le dieron un diagnóstico de cáncer. Entonces, desde que le dan el diagnóstico a la persona, de ahí tanto la persona como la familia se anticipa de que algo podría pasar. Ajá. Es muy diferente a un duelo que tú, por ejemplo, estás normal, estás trabajando, estás en tu casa y de repente te llaman y la persona que tú amas tuvo un accidente en la carretera o en un accidente y falleció. Entonces ese duelo no puede ser anticipado porque fue, o sea, nadie se lo esperaba que tuviera esa persona el accidente. Entonces tenemos el duelo anticipado, que es diferente al duelo cuando te cae de sorpresa, tú no esperas que pase. También tenemos duelos retardados, de que la persona ya falleció, por ejemplo, y la persona tarda en asimilar de que falleció su ser querido, ¿sí? Entonces tarda, por eso se llama su duelo retardado, porque como que ya falleció hace 15 días, un mes, una semana, y todavía no lo asimila, y en parte es normal cognitivamente de que hay bueno, ahorita voy a hablar de eso, ¿no? De la negación. También tenemos el tipo de duelo crónico, que es la persona que se queda enojada y frustrada por la ausencia de su ser amado. Ajá. Entonces se queda como en la parte del enojo y de la frustración, cuando antes no se enojaba tanto ni se frustraba.
Entonces ese es el duelo crónico. También hay otro duelo que es el congelado, ¿sí? Que pueden pasar muchos años. Así me ha tocado casos en el que mi mamá murió hace 20 años y cuando abrimos el proceso, la persona lo está viviendo como si hubiera muerto la semana pasada, ¿no? Y murió hace 20 años, entonces queda el duelo congelado. También tenemos el duelo exagerado, donde la persona lo sufre muchísimo, pero así de sufrirlo exagerado, y ese duelo, cuando se sufre mucho, 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 pero exageradamente, es porque esa persona tiene un pendiente, o sea, se quedó con un pendiente con la persona que falleció, ¿sí? Y bueno, tenemos el duelo normal. El duelo normal es el que se da viviendo todas las emociones, ¿sí? ¿Cuáles son todas las emociones? Pues todas las emociones que van a llegar a ti, que son principalmente, obviamente, tristeza, mucha tristeza, o sea, que te das permiso de abrazar esa tristeza. Siempre yo les digo a mis consultantes, abraza tu tristeza, llóralo, grítalo, enójate, porque el duelo también, o sea, el enojo es parte de la tristeza, ¿no? Hay personas que se enojan con Dios, se enojan con los doctores, se enojan con la vida, se enojan con todos, ajá, y es normal sentir esas emociones. Ese es el duelo normal, ir sintiendo esa tristeza, ese enojo. Hace ratito me decía Marina que ella de repente quiere vivir su duelo sola, y le digo que está bien y que es muy válido vivir ese duelo sola, porque a veces hay personas que no quieren gente, quieren estar como en introspección, ¿sí? Estar dentro de ellas mismas, sentir ese dolor desde el alma, y eso es lo correcto, sentir desde el alma el dolor, desde las entrañas, porque no es cualquier cosa. Hablábamos de un vacío emocional que se queda en el alma. Entonces, si a lo mejor estar sola, eso te va a ayudar muchísimo, está bien, porque a veces cuando las personas mueren quieren ir a visitarlas, y a veces en lugar de ayudarle a las personas dicen, dame mi espacio, quiero sentir ese dolor yo solita, ¿no? Y también hay personas que también lo quieren vivir acompañadas. ¿Sabes qué, amiga? Vente, o familia, vente, y también es muy válido. O sea, cómo vivir el duelo normalmente también es una elección tuya. O sea, cómo tú te sientes mejor, cómo te sientes. ¿Necesitas apapacho de tu familia, de tus amistades? ¿O necesitas por un tiempo estar sola o solo para ir asimilando que ya no está ese ser amado, ese vacío que dejó? Entonces, y también hay que respetar si las personas nos dicen, ahorita no, permíteme estar sola, ¿sí? Y también hay que respetar eso. Y también hay que respetar cuando alguien dice, no, yo sí quiero estar con gente. Entonces, el duelo normal se viven todas las emociones que vienen, se abrazan, la tristeza, el enojo, se lloran, y eso es saludable para tu ser y tu alma. Y el duelo normal se vive sin exagerar, sin disminuirlo, porque también hay personas que lo disminuyen. Me ha tocado personas que murió también su ser querido y no lo han llorado, o ya pasó mucho tiempo y lo disminuyeron, lo hicieron chiquito, o lo evadieron. Hay muchas personas también que se ponen a trabajar mucho, con tal de no conectar con este dolor, y evaden el dolor. ¿Mandé? ¿Perdón? No, que evaden sus emociones. Sí. Necesitan estar, su mente necesita estar ocupada para no sentir el dolor. Es correcto. Y eso no, si lo evaden y no conectan con ese dolor, puede volverse patológico. Entonces, sí es bien importante que conecte con ese dolor. Yo les digo, grítalo,
agarra una almohada, golpéala. O sea, tienes que sacar las emociones. No pueden quedarse ahí dentro ni evadirlas trabajando mucho o llenándote de ocupaciones, ¿no? Sí, a veces también, como dices, ¿verdad? Los duelos son diferentes o porque a mí no me ven llorar porque no lo siento o porque no la quería. Pueden haber también esos comentarios, ¿verdad? Pero nadie sabe lo que está pasando internamente. Claro. ¿Cómo podría identificarlo, verdad? Claro. Esos duelos, porque no lo pueden demostrar a su alrededor, pero no saben cuando están a solo qué es lo que está pasando y tienen que también entender a esas personas, saben que no les gusta demostrar su vulnerabilidad en estos casos. Así es correcto. Y acá preguntan también si los duelos no tratados podrían afectar las relaciones con las personas. Claro, sí. Estamos hablando de un duelo normal. O sea, y por ejemplo, cuando se vuelve patológico, ¿qué va a pasar? Van a empezar a salir síntomas en un duelo patológico. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Si a lo mejor tú eras hablabas mucho con tus amigas, amigos y todo, y de repente te aíslas, bueno, en parte es normal, ¿no? Si así lo decides vivir solo, así como denme mi tiempo. Y después de un tiempo tú te aíslas, claro que un duelo patológico va a afectar en todas tus áreas, en tus áreas físicas, porque van a empezar a aparecer síntomas como hipocondriacos, como psicosomáticos que son de origen emocional, ¿sí? O sea, sí te puedes enfermar a causa de un duelo no elaborado. Ajá, sí te puedes enfermar físicamente, sí pueden aparecer situaciones. Es normal la tristeza en un duelo, es normal, y es normal una depresión en un duelo. No, una depresión no patológica. ¿Mande? ¿Cuánto sería el proceso? ¿Se mide por meses, un año? ¿O cuando puedo decir estoy en depresión un año y todavía sigo? ¿Dónde puedo buscar ayuda? Las bibliografías, así muchas, dicen que lo normal es de 1 año y medio a 2. Yo desde mi experiencia en la parte clínica, esa pregunta que me estás diciendo depende de el vínculo de la persona. No es normal, no es igual que se murió tu vecina y a lo mejor casi no le hablabas. O sea, sí te dolió, pero no, bueno, y te dolió y ya como que va a pasar poquitos meses o poquito tiempo. Y no es igual que la muerte de una madre que se le murió su hijo o de un hijo que se le murió una madre. O sea, entre más estrecho sea el vínculo o tu amiga de toda una vida, tu mejor amiga, tu mejor amigo, o sea, entre más estrecho sea el vínculo, más fuerte va a ser el duelo, ¿sí? Y a lo mejor tú tuviste una compañera que tenías bien poquito de conocerla, pues va a ser menos fuerte el duelo. Ajá. Okay. Entonces, alrededor de 2 años da las bibliografías, entre 1 año y medio, 2, sería como lo normal, digamos, aunque uno mismo puede bloquear ese proceso con los tipos de duelo que les dije hace rato. Uno mismo puede congelar el duelo, uno mismo puede hacer patológico el duelo, uno mismo puede hacer crónico el duelo, si no lo vivimos, si no nos damos el permiso de vivirlo. También depende de la aceptación, ¿verdad? Aceptar la muerte. Sí. Sería un proceso que a veces no podemos aceptarlo como parte natural de la vida. Exacto, del ciclo que hablaba hace rato, ¿no? Que en el ciclo de la vida, pues está la muerte también, como parte de. Y acá también estamos hablando de que cuando hablamos de tanatología, estamos hablando
de las creencias de las personas, ¿sí? Ajá, de qué creen sobre la muerte y también de sus creencias religiosas. Eso también tiene que ver en la elaboración de su duelo. Yo siempre les pregunto si creen o no en Dios, qué creen de la muerte, porque eso también tiene que ver. Okay. Y si alguien... Y, Ay, dime. no, sigue. Sí, si alguien dice que... o sea, según lo que cada quien cree de la muerte, hay que respetar esas creencias. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir lo normal de lo patológico? ¿Hasta cuando yo me enfermo o cómo podría distinguir esa patología ya? Bueno, mira, Crónica. te voy a decir las características de un duelo normal y de ahí va a salir lo que sería el duelo patológico, ¿no? Ok. ¿Qué es normal al estar viviendo un duelo? ¿Puede la persona perder peso? O sea, de repente ya no le da hambre. O puede, al contrario, puede comer mucho, mucho, mucho. Como les decía hace ratito, puede haber enfermedades psicosomáticas, les puede doler la cabeza, les puede dar insomnio, les puede dar cansancio, gastritis, colitis. Eso es dentro de lo normal. Ajá. ¿Qué emociones puede haber? Que ya les había comentado. Puede haber enojo, tristeza, puede haber culpa, puede salir ahí la parte de lo que es la culpa. Culpa por lo que no le dije, culpa por lo que hice, culpa por lo que quedó pendiente. Puede haber angustia. Esos periodos de soledad de los que me habló Marina también es normal, ¿no? O sea, querer estar solo. Mucha sensibilidad, obviamente, impotencia, ajá. Y las sensaciones físicas que puede tener la persona es sequedad en la boca, ¿sí? Ansiedad, obviamente también en el duelo puede aparecer la ansiedad, vacío, una sensación de vacío y también incluso vacío en el estómago, opresión en el pecho, en la garganta, porque a lo mejor todo lo que no se dijo, todo lo que no se expresó hacia la persona que falleció. También intelectualmente también hay síntomas, porque puede haber pérdida de la memoria temporal, ¿no? De que no estés tan alerta, tan aquí, tan ahora, o sea, no estar en el presente, en ese que hace que te distraigas y no estés alerta, ¿no? Preocupación, puede haber alucinación, también en las conductas pueden andar distraídos, ¿no? Pueden andar muy distraídos. Obviamente el llanto y puede haber trastornos alimenticios, ¿no? Y dentro de lo espiritual, porque cuando hablamos de tanatología, hablamos que es una parte muy importante, hablamos del espíritu respetando cualquier religión. Puede haber falta de paz, falta de tranquilidad, de repente como si se murió un ser querido muy amado, mi mamá, mi papá, puede haber como que ahora o mi pareja, cuál es mi sentido de vida, ¿no? También puede haber esa sensación de ahora, o sea, como perdido, ¿y ahora qué voy a hacer sin esta persona que ya no está, ¿no? O sea, como sentirse sin dirección. Eso es normal durante, digamos, los primeros 6 meses, ajá. Cuando se vuelve patológico, cuando ya pasó del 6 meses, un año, cuando ya pasó como el año y todavía las personas siguen teniendo como todo esto que acabo de decir, entonces eso ya se vuelve patológico, ¿no? Entonces ahí necesitan ayuda profesional, definitivamente, para acompañarlos a retomar su vida, ¿no?
Sí, acá volviendo un poquito atrás de lo que era el duelo anticipado. Sí. Tere nos está haciendo una pregunta, dice que ella le tocó vivir con ansiedad por impotencia hacia mi mamá, dice, antes de que falleciera. ¿Eso es un duelo anticipado? O sea, que tuvo ansiedad antes de que su Tuvo mamá... ansiedad. Sí. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Sí, porque dentro de las características que yo les dije, también se presentan en los duelos anticipados, porque claro, ya aparece mucho miedo de que ya nos dieron un diagnóstico, que puede fallecer, entonces empiezan, por eso se llama anticipado, porque todo esto que les dije se empieza a vivir anticipadamente, aunque la persona todavía siga viva. ¿Y qué pasa cuando ese duelo anticipado llega a la hora del aceptar que sí, ya murió esta persona? ¿Cómo trabaja esa persona con su duelo? ¿Ya lo aceptó o ya sufrió ese duelo y ya puede tener una vida tranquila? ¿O sigue con el proceso de Ajá, duelo? sí, sigue y sigue diferente. O sea, ahorita ya nos estamos metiendo en lo que son las etapas del duelo. Ajá. Uh-huh. Entonces, puede ser que en un duelo anticipado, en un tipo de duelo anticipado, ya empiecen a mostrarse las etapas del duelo, que era lo que decía Tere. Ya se puede empezar a sentir ansiedad, miedo, tristeza, porque se anticipa. Ajá. Entonces, cuando ya la persona fallece, se sigue sintiendo nada más que en diferente intensidad. O sea, de diferente manera. Sí, eso más que todo para las personas ansiosas, ¿verdad? Que siempre se están precipitando al futuro. Creo que tienen ese problema y como hablando yo que he sido una persona ansiosa, eso creo que también estoy en esa pregunta también de sufrir un duelo anticipado. Sí, excelente pregunta, porque fíjate que estamos hablando del duelo. Y si la persona antes del duelo ya trae unas situaciones psicológicas que ir trabajando y luego se le da un duelo, pues haz de cuenta que se suman los síntomas, se suman. Exacto. Y lo que traía la persona, si antes del duelo ya traía ansiedad o depresión, entonces esto se le suma. Exacto, exacto. Así es. Se podrían acrecentar los síntomas. Dice Adri Valle, porque cuando muere un familiar y hay una persona que no llora, porque dice que tiene que ser fuerte. Con el tiempo no lloró el duelo. ¿Qué sucede después? Eso está muy, muy buen ejemplo que dice Adri, porque se le va a congelar el duelo. Sí. Se le va a congelar las emociones, se congelan. Las emociones no se van, se quedan congeladas y como encapsuladas dentro de uno. Y eso hace que no estemos sintiéndonos bien. Sí, dice Tere que le has ayudado bastante en este proceso de duelo. Muchas gracias. Gracias. Sí, creo que todos en un momento necesitamos de ayuda en este proceso, ¿verdad? Porque a veces no podemos, creo que somos como personas y no aceptamos que necesitamos ayuda en este proceso que a veces para otras personas como que se ve algo normal, pero cuando uno ya está en ese proceso es difícil aceptarla y tiene que tener esa disponibilidad de decir, yo necesito ayuda, estoy en este proceso de duelo y no sé cómo enfrentarla. Porque tal vez por nuestra crianza, no debes de llorar. Mi mamá sí nos crió de ser fuertes. Entonces tú no tienes que mostrar tu debilidad, no llores. Es Entonces, correcto, ¿cómo sí. a pedir ayuda en ese momento? Como que sacar eso, porque ya lo dijiste, cuando uno llora, se va encapsulando, ¿verdad? Y creo que eso se va a ir haciendo algo patológico en el proceso. Sí, sí, así es. Y si se fijan, es algo aparentemente sencillo.
O sea, si me siento enojado, pues saco ese enojo, lo grito, lo lloro, golpeo una almohada. Ajá. Si me siento triste, pues lo lloro, me doy ese permiso de llorar. Y fluye las emociones. Y las liberas y no se quedan encapsuladas. Y sin embargo, hay personas que sí, como tú bien dices, culturalmente, como les dijeron muchas cosas, ajá, de que los hombres no lloran, o no muestras tu debilidad, tienes que ser fuerte. Entonces, bajo esas creencias, bloqueas las emociones. Y Que luego enfermamos. esas son las que se quedan ahí. Uh-huh. Y enfermamos. Y claro. Y salen las enfermedades psicosomáticas, claro. Y cómo soltar esa culpabilidad también, porque también la culpabilidad te lleva a otras emociones más fuertes, ¿verdad? Que ahí donde surge también la ansiedad, romper esa culpabilidad en este proceso de duelo. Bueno, para eso te voy a hablar de las etapas del duelo, ¿sí? Entonces, una de las etapas, cuando te dan la noticia, puedes entrar en shock. Bueno, entras en shock porque pues no lo crees, dices, no es cierto, acabo de hablar ayer con ella, con él, la acabo de ver hace una hora, o sea, el shock. Y luego ahí está la duda y la negación. Luego entra un retroceso, el retroceso significa, por ejemplo, que nos comportamos como más chicos de nuestra edad, ¿sí? Y ahí luego entra el enojo, porque, como les decía hace rato, estoy enojada con la vida, con Dios, con los doctores, con todo el mundo estás enojado. Y eso es normal, esas etapas. Y acá viene esto que me preguntaba Marina. Luego entra la culpa, ¿sí? Y la culpa es una serie de cuestionamientos, ajá, porque no hice, porque no le dije que lo quería o que la quería, porque no fui a pasear con él o con ella, porque, o sea, empieza una serie de cuestionamientos porque se murió, pero si hubiera llegado al hospital 2 minutos antes se hubiera salvado, y empiezan muchos cuestionamientos. Y esos cuestionamientos, o sea, la culpa cuestiona, ajá, y la culpa paraliza, ¿sí? La culpa es igual a parálisis, como dicen, tanto análisis da parálisis, ajá. Entonces, estás una y otra vez como ese ratoncito que me imagino que lo han visto, que los ratoncitos estos que van corriendo en una rueda, y así tenemos la mente cuestionando, y tanto cuestionamiento hace que se alimente la culpa, que se haga más grande. Y entonces, ahí sería iniciar un proceso de perdón. Ajá, es iniciar un proceso de perdón desde tus creencias. Ajá. Esa sería la respuesta. Empezar un proceso de perdón para que te perdones de lo que no hiciste o de lo que la persona sentiste que no hizo contigo. Es que mi padre no me quería ver o me abandonó por otra familia, ya murió, pero yo me sentí que me abandonó. Entonces ahí es cuando entra la psicoterapia, ¿no? O sea, es ese proceso de acompañar a la persona a que se perdone y perdone. Eso sería la respuesta, ¿no? El perdón. Después viene la parte de la tristeza en estas etapas del duelo. La tristeza es normal, como les dije, baja la energía, por eso a veces no quieres comer o no duermes o duermes mucho, y puede aparecer una depresión que se llama depresión reactiva. Esa depresión reactiva es normal en lo que es el duelo. Lo que no es normal es la depresión de que ya pasó mucho tiempo y ahí ya se vuelve patológica, ¿sí? Entonces, es normal la depresión reactiva por ausencia de un ser querido, por una pérdida, ¿sí? Después de ahí viene la expansión, que es la construcción de nuevas realidades. O sea,
¿cómo voy ahora a construir mi vida sin mi madre que ya se fue, sin mi padre que ya se fue, sin mi pareja, sin mi hijo, sin mi hija? ¿Cómo voy a construir mi vida ahora? ¿Cómo? Haciendo una nueva realidad, ¿sí? Y en la expansión es cuando se viene el crecimiento y la madurez. Y ahí también entra lo que es la aceptación, que sería la última etapa del duelo, que yo como psicóloga y tanatóloga acompaño a las personas a que se vaya dando esa etapa. Claro que hay que tener paciencia. Así es. Sí, acá creo que tú tienes un taller, ¿verdad? Que acá se quiere que le has ayudado desde mi árbol genealógico. ¿Qué tiene que ver el árbol genealógico con el duelo? Bueno, sí manejo varios talleres. Uno, te voy a hablar de un duelo que los libros los libros no hablan de ese duelo. Hay un tipo de duelo que lo retomo por lo que está diciendo Tere. Hay duelos transgeneracionales. Ese tipo de duelo son duelos que se vienen de arriba, o sea, de los ancestros, y que se congelaron desde arriba, desde los ancestros, y que aparecen. Ese es el taller que me está hablando Tere. Tengo un taller aquí en Mérida, Yucatán, presencial, que se llama Sanando mi árbol genealógico desde mi esencia, y en ese taller han aparecido duelos transgeneracionales. Imagínense, a lo mejor cosas, hablando de aquí de México, situaciones, por ejemplo, que traemos desde la revolución, ¿no? Desde la época de la revolución, o situaciones que aparecen que tú no sabes, que tú sientes un vacío, un dolor, pero como dice el libro, este dolor no es mío. Entonces, ¿de dónde es? Y entonces cuando abrimos el árbol genealógico, nos damos cuenta de que tú vienes cargando el duelo de tu bisabuela, de tu abuela. Entonces, ese es otro tipo de duelos que yo trabajo, ¿no? Grupalmente, tanto individualmente como grupalmente. Entonces, ese es muy interesante. Eso es desde la psicología transgeneracional. Ok, volviendo a este tema, que ya nos ha hablado un poco del duelo normal, ¿verdad? Cómo poderlo distinguir del patológico. Si ya pasé mi tristeza, mi depresión, ¿cómo puedo identificar mi depresión en el duelo? Cuando ya no como, no quiero, solo quiero pasar durmiendo. O sea, vamos a poner aproximadamente, es un aproximado porque todo es desde la historia clínica de la persona, por eso solamente lo estoy diciendo como aproximadamente 6, 8 meses, y la persona no es funcional, no está funcionando en su vida. Ok. Y a lo mejor di mucho tiempo. O sea, desde mi experiencia con las personas en duelo, las acompaño a que ese dolor no se quita. O sea, no les voy a mentir, no tengo una varita mágica para quitarles el dolor. Ajá. Y hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Uh-huh. O sea, sufrimiento lo sufres, lo exageras, ajá, así. Y el dolor es que vas a seguir con tu vida, vas a seguir trabajando, vas a seguir atendiendo a tus hijos, vas a seguir haciendo tu vida así, agarrando el dolor a tu lado. O sea, vas a aprender a vivir con ese dolor. Y a lo mejor la intensidad ahorita es intensidad 100 y va a haber un momento en que la intensidad baje, intensidad 20, ¿me explico? Entonces, vas a aprender a vivir, a ser funcional con ese dolor. A lo mejor las primeras veces hay quien pide incapacidad en su trabajo y todo, es validísimo. O sea,
o quien se quiere ir un tiempo, y todo es válido. Nada más que pasen unos meses, vas a aprender a vivir con el dolor, porque el dolor no hay una medicina que lo quite. O sea, el dolor del alma, el vacío del que hablábamos, no hay. Vas a ir aprendiendo a vivir con ese dolor, y como yo les digo a mis consultantes, que la mejor forma de honrar a esa persona, por ejemplo, a tu mamá, es que tú sigas con tu vida. Es la mejor forma de honrar a las personas que ya no están. O sea, seguir adelante con nuestra vida. Sí, lo vemos como un aprendizaje, el dolor, comenta Tere. Y sí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es elegible, dice. Es y correcto. es de nuestra actitud, ¿verdad? De que la vida es que seguir. Y sabiendo que nuestros seres queridos siempre van a estar en nuestros corazones, creo yo. Así es. Siempre están acá, siempre son parte de nuestra vida. Sí. Y los recuerdos, vive uno de recordar y volver a vivir esos momentos y recordarlos con el amor. Así es. Amor. Todo el amor que te dieron y que tú les diste es lo que tú te quedas, es intangible, es lo que tú te quedas, y nadie te lo puede quitar, y jamás nadie te lo puede arrebatar, porque es tuyo y te pertenece, eso vivido con esa persona que compartiste. ¿Y qué hago si detecto en mí mismo que tengo esa patología? ¿Qué debo de hacer? O si algún familiar está pasando por este duelo, ¿cómo podría yo ayudar a otras personas, digamos, a mis hermanos, por ejemplo, o otras personas que seguramente están pasando por este mismo duelo? ¿Cómo podríamos ayudar a esas personas que vemos que ya escuchamos cuáles son estos síntomas y cómo poder ayudar a esas personas? Definitivamente llenarte de mucha paciencia, amor y compasión por ellas, porque cada quien vivimos el dolor diferente, y cuando ya ves que ya pasó un tiempo y su vida no es funcional, ¿sí? O sea, ya definitivamente están como metidos en la depresión, sí tienen que buscar una ayuda profesional para que los acompañe a salir de esto. Ajá, incluso puede haber depresiones que también se pueden ir hacia el lado psiquiátrico, o sea, que necesiten medicación solamente por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, porque hay personas que tienen más fortalezas internas, que son más resilientes, y hay otras que no. Entonces son las que no tienen tanta fortaleza interna todavía, o sea, sus raíces, su resiliencia no es tan fuerte, entonces es las que necesitan un apoyo en lo que salen en este tiempo de duelo. Y hay personas que perfectamente muy resilientes, con una fortaleza interna muy fuerte, con una espiritualidad también muy fuerte, que eso tiene que ver también, la espiritualidad, o sea, tus creencias en Dios, entonces eso también sostiene mucho la espiritualidad, y tu red de apoyo, tus amistades, tu familia, y la parte profesional, si sientes que así lo necesitas, de verdad no lo tomen a la ligera. O sea, sí atiéndanse. Sí, porque no es cualquier cosa, y como les dije que los duelos, tú dices, ok, me morí con ese duelo, pero no, porque se pasa a otras generaciones ese duelo, que es lo que les decía hace ratito. Claro. Sí, porque hay unas personas que vino hacia mí consolándome, pero yo terminé consolándola a ella porque empezó a contar su historia y me dice, hace 14 años que despedí a mi mamá y siento ese mismo dolor, y entonces más bien yo le puse ya a darle ese consuelo, ¿verdad? Porque como lo que hablabas, quedó encapsulada en ese dolor, entonces ahí podríamos buscarle ayuda a ella para poder... Porque su dolor lo está proyectando en ti, ¿no? O sea, sí. Exacto.
Fue así como sentí el dolor de ella bien fuerte todavía, que no había superado la muerte de padres, que ya hace 14, 15 años. Y lo siento es el duelo congelado del que hablaba hace ratito, que eso es lo que le está pasando a esta persona que me estás diciendo. Uh-huh. Claro. Y ya para terminar, te quería hacer la última pregunta, ¿cuál es la misión de los duelos en la vida de los seres humanos? ¿Cuál es el aprendizaje? Hace rato lo mencionaba Tere, o sea, los duelos son, no, la misión de los duelos son el crecimiento, o sea, el que crezcamos como personas, como seres humanos, que evolucionemos a través del dolor, es como evolucionamos, siempre, siempre. No es a través como de la alegría, de viva la vida, desde ahí no es a partir del dolor que crecemos, que nos hacemos mejores seres humanos, que nos hacemos mejores personas, que valoramos, que nos valoramos y valoramos a los demás. Y la gente tiene una idea falsa de la tanatología, porque es el estudio de la muerte, pero no, en realidad es que valores la vida, porque un día se va a terminar tu ciclo. Entonces valora la vida y vive al máximo tu vida y vive el aquí y el ahora y vive el presente y disfruta, llama y ríe y abraza a tus seres queridos que ahorita están y abrázalos, llámalos y ríete y ok, enójate y luego conténtate y vive la vida al máximo porque un día se te va a acabar el ciclo, se nos va a acabar a todos el ciclo. Hay que vivir la vida, poder aprender a gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Yo siempre digo que es de vivir el aquí y el ahora. Si ahorita estás con vida, que eso me da a mí esa satisfacción que siempre a mi mamá le dije cuánto la quería, cuánto la amaba. Y no tengo esa culpabilidad de hacer algo por ella o por otro amigo que también hace 2 años se murió, que para mí fue impactante, ¿verdad? Porque un día estaba hablando con él y el día siguiente fue un accidente y murió trágicamente, pero creo que Dios nos va dando fortaleza a ser más resilientes en estas pérdidas y ese es lo que decías, ese crecimiento, ¿verdad? Evolucionamos y hay que aceptar la muerte como parte natural de nuestra vida. Que todos, eso es lo que mi mami decía, es lo más seguro que tenemos en esta vida. Es correcto, así es. Así que entonces hay que vivir al máximo nuestra vida y hacer lo que nos corresponde hacer en el momento. Disfrutar, amar, besar, comer, nadar, haz lo que quieras hacer que te haga feliz y compártelo con los que amas. Y para terminar, ¿perdón? No, y estar siempre alegres con otras personas y no estar disgustados, que creo que eso es a veces una de las partes de culpabilidad, decir, ay, me enojé por tener nuestro ego más fuerte, es que no voy a doblegarme. La soberbia, el orgullo, sí. El orgullo, sí. Y siempre tratar de enmendar nuestro error, ¿verdad? Y tratar de que nuestras relaciones puedan estar en armonía. Claro, así es. Y tratar de tener sin asuntos pendientes, o sea, que no haya asuntos pendientes con las personas, sobre todo con las que amamos, porque nunca sabemos cuándo va a ser nuestra despedida, ¿no? Sí. Yanni también escribe, dice, qué bonitas palabras, llenas de razón. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a ti, Marina, por la invitación y a todos los que estuvieron viéndonos. Espero que les sirva, les ayude esto que platicamos hoy. Y me gustaría para despedir leerles un poema como muy bonito que encontré. Bueno, muy bonito. Dice, ¿cómo enfrentar las pérdidas en la vida? La pérdida es una parte de la vida. La derrota es una parte de la vida. La muerte es una parte de la vida. Es imposible que vivamos sin esto.
precisamente a aprender, a perder, a caer, a errar y a morir. Imposible ganar sin saber perder, imposible andar sin saber caer, imposible acertar sin saber errar, imposible vivir sin saber vivir, imposible vivir sin saber vivir. Si aprendes a perder, a caer, a errar, nadie más te podrá controlar. Bienaventurados aquellos que ya consiguieron recibir con la misma naturalidad el ganar o el perder, el acierto y el error, el triunfo y la derrota, la vida y la muerte. Es un poema anónimo. Muy lindo, gracias por todo lo que nos ha ayudado el día de hoy. Gracias por ayudarnos a poder sobrellevar de una manera sana y normal nuestro duelo, ¿verdad? Todas esas personas que, al igual que yo, estamos pasando por estos momentos. No es fácil, pero creo que también con la ayuda de Dios es quien nos va fortaleciendo, ¿verdad? Así como nuestras creencias espirituales también y también a buscar ayuda. Y por eso invito a las personas que no han escuchado también cualquier problema que tengan, puedan también contactarte. También tienes en línea, ¿verdad? Puedes hacerlo presencial, pero también haces tus terapias en línea. Sí. Entonces yo dejaré tu contacto, ¿verdad? Si alguien está interesado en buscarte, también que puedan contactarte. Al final voy a dejar los comentarios y cualquier taller también, ¿verdad? Que haces acerca del árbol genealógico. Sí, sí, claro que sí. Doy citas presenciales aquí en Mérida, Yucatán, y doy citas en línea a cualquier lugar del mundo y de habla hispana. Entonces, doy citas de psicología, psicoterapia y tanatología. Entonces, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto los puedo atender en línea, los que están fuera de acá. Ok, muchísimas gracias, Erika. De verdad que nos has ayudado bastante a poder aprender un poco de sobrellevar el duelo. Muchas gracias y gracias a los que han estado conectados el día de hoy. Muchísimas gracias y espero verles la otra semana con un nuevo episodio de Saludablemente. Les quiero mucho y que Dios les bendiga siempre. Hasta luego. Gracias, Bye. Gracias, Erika. Bye. Bye.